En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. Tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Son sediciosos subversivos, traidores a la patria. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Dale con los comunistas. Porque para él somos todos marxistas. ¿Rodríguez Larreta es comunista? Para mí es una persona fuertemente colectivista. ¿Estás burlando de mí? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¿Hasta cuándo tiene que durar este fascismo tuyo? En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... Sí somos, un podcast hecho por comunistas que viene a tomar la batalla cultural en sus manos. Porque hay vida más allá del capitalismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo sea que estén escuchando este nuevo capítulo de Sí Somos, un podcast hecho por comunistas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Mile, Aldo, un gusto estar compartiendo esta mesa. ¿Cómo andan? Qué placer poder compartir otra vez esta mesa con comunistas para seguir charlando de cosas zurdas. Buena gente, ¿cómo están? También contento de ser parte de otro capítulo de Sí Somos y seguir charlando de nuestras ideas. Hoy volvemos a la carga con la polémica, con el debate de ideas, que es lo que nos gusta hacer. Efectivamente, hoy vamos a volver a hablar de historia, como en el primer capítulo, y como bien decís, Aldo, es polémico porque vamos a debatir algunos dichos que muy hacia la ligera viene tirando el gobierno neofascista de Milei sobre la Argentina del 1900, a la que reivindican y porque evidentemente de alguna manera quieren volver. Porque esa Argentina de fines del siglo XIX, de Alberdi, de Mitre, Sarmiento, Roca y de principios del siglo XX, lo que se conoce como la Argentina del Centenario, que a los liberales les gusta tanto, en el fondo los pinta de cuerpo entero. Escuchemos el audio que preparamos esta vez. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX, éramos el faro de luz de Occidente. Perdón, esto es de locos. Son mentiras, por eso en el colegio dicen que eres una mentirosa. Bueno, como diría Lenin, ¿por dónde empezar? Es que es realmente impresionante la cantidad de falsedades que se dicen en un solo audio. Es notable la liviandad con la que se manipula la historia, ¿no? Como se quiere forzar, se quiere construir un relato de origen desde el gobierno, agarrando datos o hechos en forma muy maniquea, forzando para que le justifique las barbaridades que hacen los liberales o los ultraliberales en la actualidad. Pero bueno, no porque sean falsedades dejan de construir sentido, ¿no? Hay gente que cree o que repite estas ideas. Por eso es que hoy vamos a hacer zoom en ese momento de Argentina en el que supuestamente el país era una potencia mundial. Bueno, lo primero que a mí se me ocurre preguntar es si realmente, en términos económicos, Argentina era una potencia para los estándares de la época, porque sabemos que en ese tiempo, desde la segunda mitad del siglo XIX, Latinoamérica se va a ir especializando en la producción de materias primas, y que estas no se van a usar para consumo interno, sino para abastecer la demanda de los países que están a full encabezando la famosa revolución industrial. Son materias primas que después nos la devuelven en forma de mercancías manufacturadas una vez que las usan para producir. O sea que vamos a vender materias primas que son más baratas y comprar producción industrial que va a ser más cara. Exacto, el viejo y querido problema de la balanza comercial, ¿no? Tal cual. En sentido estricto, pensando en el nivel de desarrollo, si pensamos en términos de capacidad de producción, la Argentina de 1900 a 1930 no estaba ni cerca de ser una potencia. No. Ni cerca. El desarrollo industrial era prácticamente nulo. De hecho, recién a partir de 1920 y sobre todo luego de 1930, como uno de los coletazos de la crisis mundial, la industria va a comenzar a desarrollarse más seriamente en la dinámica de la sustitución de importaciones, pero siempre varios escalones más abajo que los países centrales como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, que estaba en un proceso de despunte de industrialización muy alto, Bélgica, Países Bajos, etcétera.
Y si bien es cierto que desde los últimos años del siglo XIX comenzaron a aparecer los frigoríficos y crece la actividad portuaria y la actividad ferroviaria, todo esto alimentado obviamente por inversiones extranjeras, endeudamiento externo, bueno, la historia de Argentina básicamente, siempre pagando una deuda que ya fue pagada varias veces. De lo que estamos hablando en términos concretos, habría que decirle al presidente, es de un país exportador de granos y carnes para el mercado básicamente el inglés, es decir, un desarrollo a medias ligado al desarrollo verdadero de la potencia industrial, que era la principal de la época además, que era Inglaterra. Claro. La diferencia quizás con el momento actual, porque ellos dicen, bueno, queremos volver a hacer esa Argentina, es que ellos no están proponiendo en este momento un país netamente agroexportador, sino que a eso le incorporan el desarrollo de la minería y el desarrollo de la exportación energética. Pero no deja de ser el mismo esquema conceptual de un país extractivista con bajo o nulo desarrollo interno. De potencia poco y nada, ¿no? Claro, lo que hay es un país dependiente de Inglaterra en aquel momento, de Estados Unidos luego, y hoy ahí en el marco del tironeo entre las potencias imperialistas. Un poquito de China, por supuesto. Pero no deja de ser eso, un país dependiente centrado en el puerto de Buenos Aires. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y aparte, como ya dijimos en nuestro primer capítulo, que si aún no lo han escuchado, no sé qué están esperando, cuando hablamos del origen del capitalismo, tenemos que tener en cuenta que toda esa producción argentina, tanto de granos como de carnes, se distribuye de manera muy desigual. No solo Argentina no era potencia, sino que la ganancia que genera como país que produce materias primas se la van a quedar unos pocos. Claro, es la vieja y querida oligarquía, básicamente. Sí. Estamos hablando de un grupito pequeño, muy pequeño de familias con apellidos, doble apellido, triple apellido, que hoy tienen nombres de calles, pueblos, localidades, barrios, etcétera, con gran poder económico y gran poder político. Esa es la Argentina que les gusta. Sí, hablando de apellidos conocidos, a mí así rápido se me ocurre el patio Bullrich, ¿no? Ahí en la zona de Recoleta, que es de los Bullrich, de la familia Bullrich, de Pato y Esteban y qué sé yo. Los Bullrich son una de las primeras familias que van a hacer negocios inmobiliarios con las tierras expropiadas a las comunidades originarias tras la famosa conquista del desierto después de 1880. En el gobierno anterior, Pato Bullrich también fue ministra de Seguridad y es encono particular con la RAM, básicamente en realidad con el pueblo mapuche. Sí. Quizás algo de esto lo explica. Sí, es como que ella misma también hace como un tributo a sus ancestros, ¿no? Total. Sí. Pero bueno, por ejemplo, en la zona noroeste del conurbano bonaerense, lo que es Villa Bosch, tierras que eran de la familia Bosch. Tenemos también todas las líneas de trenes que entran en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con los nombres de los principales dirigentes políticos, estamos hablando de Sarmiento, de Mitre, de Roca, Urquiza, que es ese tren que anda medio mal, ¿no es cierto? Bueno, todos andan medio mal, bastante seguido. Es verdad, lo sabe cualquier laburante, digamos que a la mañana intenta llegar a su trabajo, pero me da la sensación que al Urquiza lo tienen medio tirado. Que de hecho cada vez andan peor, es increíble lo que tardan en llegar, lo que tardan en salir, todo el tiempo se rompen, el desmantelamiento es total. Sí, pareciera ser como que están buscando una excusa para terminar de privatizarlos, ¿no? Todavía más, pero bueno. ¿No estuvieron privatizados ya? Están queriendo volver, parece que sí. Urquiza, ya que lo traemos a la conversación, federal, pero un terrateniente dueño de Media Entre Ríos, ¿no? En aquel momento. Sí, de Media Entre Ríos y de caballos. Por eso le encantaba tanto la formación de ejércitos. Sí, también le gustaba mucho tener hijos, aparentemente. Eso también se muchos dice hijos, eso en cada puerto, ¿no? Sí. Pero bueno, decimos federal porque sí, efectivamente, era parte de los caudillos federales, pero también fue el caudillo que le hizo juego a Mitre luego de la batalla de Pavón para que los centralistas unitarios porteños se pudiesen quedar con el poder político. Sí, dicen que esa batalla duró 10 minutos nada más, que el tipo se tomó el palo. O sea, nunca inició. Nunca se tiró un tiro. La batalla que nunca fue. Sí. Bueno, está el San Martín también, ¿no? El flybondi de los trenes. Claro, sí, el que peor anda, me parece también. Pero bueno, también tenemos calles como Alvear, Roca, Pellegrini, la avenida Díaz Vélez, Anchorena, Álzaga, el mismo Parque Pereira Iraola, ese que está un poquito antes de llegar a La Plata. Por todos lados, ¿no? Aparecen estos nombres, estos apellidos de estas poquitas familias. Sí, se trata básicamente de eso, familias que tenían su base asentada en la apropiación de tierras, grandes extensiones, latifundios, grandes extensiones de campos, o familias netamente burguesas que lo único que hacen es arrendar o alquilar la tierra para que las trabajen otros. Y si nos vamos a otros países de la región, nos vamos a encontrar con hacendados o dueños de plantaciones que todavía van a explotar mano de obra esclava. Esto no hay que dejar de decirlo nunca, lo dijimos en el primer episodio que grabamos y lo seguimos remarcando, el capitalismo se desarrolló con mano de obra esclava también, liberales, escuchad. En este sentido,
Podemos decir que los procesos, por ejemplo, en América Latina, pueden tener bases económicas distintas, pero la característica común es esa, que van a ser pocos, muy, muy pocos, los que se van a concentrar fuertemente las riquezas y que se van a lograr acomodar para concentrar también el poder político. Son liberales porque quieren la libertad de comercio para vender su producción al mejor postor internacional, es decir, en mercados externos, y porque se las van a ingeniar para que el Estado, comandado por ellos mismos o sus familiares, no ponga ningún tipo de palos en la rueda. Sí, es gracioso porque esos liberales que hoy piden a gritos menos Estado, en esa época impulsaron el crecimiento más grande del Estado en la historia de nuestro país, porque nunca creció tanto el Estado como en aquel entonces, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Les gusta o no les gusta el Estado? Claro, parece como que si de lo que se trata es de garantizar altas tasas de ganancia, les encanta el Estado, o el Estado les puede incrementar la posibilidad de acumular más tierra, les encanta, aunque sea a costa de masacrar comunidades originarias, también les encanta, o tirando leyes que le permiten acceder en la actualidad, ¿no es cierto?, a explotar recursos mineros, por ejemplo, ¿no? Bueno, es básicamente lo que hace el Estado, sí, ¿no? Sí. Mientras sea un Estado capitalista, puede ser más o menos regulador, pero en general cuida los negocios de los ricos, de las patronales. Exactamente, administra los negocios de la burguesía, diría Marx, ¿no? Pero bueno, esos son los antepasados que el gobierno de Milei busca en la historia, se identifica con los sectores dominantes de esa Argentina de principios del siglo XX. Pero bueno, nosotros como trabajadores también tenemos nuestros antepasados, que también en muchos casos reivindicamos, y siempre tenemos que pensar, cuando analizamos estas cosas, de pensar en la realidad de la clase trabajadora, ¿no?, y el pueblo en general, más allá de esta evaluación de la economía más estructural que estamos haciendo, ¿no? ¿Y ahí qué pasa, Milei? Bueno, sobre la situación de la población en general y de la clase trabajadora en particular, hay un montón de estudios que describen la realidad de esa época, ¿no?, con la pobreza y la miseria que había, y es a la que hoy el gobierno actual nos promete volver. Entonces, para tratar de entender ese momento, tengamos en cuenta que fue el propio Alberdi, ¿no?, intelectual de esa élite gobernante. Pero no tiene una línea de tren. Todavía. No. Tiene un billete de 20.000 y, por otro lado, es el inspirador de lo que fue el texto Bases, ¿no? En la ley Bases está ahí como su guiño. Bueno, él el que dijo, ¿no?, en algún lado que gobernar es poblar, pensando ilusamente, pobre iluso, que iban a venir inmigrantes del norte de esa Europa próspera, pujante y civilizada. Entonces, ¿qué hizo? Promovió la inmigración masiva con la promesa del acceso a tierras, trabajo y demás. Y lo logró. O sea, vino gente, ¿no? Vinieron inmigrantes. Pero ¿quiénes cayeron? Cayeron los campesinos, obreros pobres, de los países del sur de España, de Italia, etc. Gente que llegó sin nada, en donde muchos no sabían leer, escribir y ni siquiera hablaban castellano. Ojo que siempre hay que recordar el desprecio que esos intelectuales liberales tenían por las comunidades originarias, por las comunidades afrodescendientes, por los gauchos. Por eso se ataban tanto a la idea de la inmigración. Querían blanquear, en el fondo. Argentina ellos le decían europizar, pero lo que querían era blanquear el país. Pero la inmigración real, como decías recién, Mile, fue muy diferente de la que esperaban. Por eso, en los últimos 30 años del siglo XIX, se van a dar dos fenómenos centrales. Por un lado, la llegada de inmigrantes que poco a poco se van a ir mezclando, sintetizando, profundizando el mestizaje del país. Y por otro lado, el surgimiento de las primeras organizaciones obreras. Y esto es muy importante para nosotros porque podríamos decir el inicio del movimiento obrero argentino. Tal cual. Tal cual, sí. Ese proceso de organización que pone sobre la mesa esa realidad de inequidad social y política. Sí, política. Recordemos que en esta Argentina oligárquica, elige a sus representantes por intermedio de un voto solamente masculino, obviamente, pero en elecciones totalmente fraudulentas, ¿no? Donde el voto secreto todavía no existía, la ley Sáenz Peña todavía no había sido promulgada, es del fin, del momento de la crisis de este periodo, pero eso quedará para otra discusión. Pero básicamente cuando iban a elecciones las opciones eran ellos o ellos. Así nomás, a los liberales no les interesa la participación política de las masas. No. Nunca les interesó y nunca les va a interesar. De hecho, ahora Milei, por ejemplo, sale a decir que la participación se da a través de los teléfonos y levanta eso como la idea de libertad, una libertad totalmente atomizada e idiotizada por el control del algoritmo, básicamente. Por eso es que la organización obrera y popular, frente a toda esa realidad de profundas desigualdades, no solo dio luchas muy importantes que van a ir forjando el temple de nuestra clase, un temple recontracombativo, sino que construyó en muchas ocasiones una solidaridad distinta,
una sociabilidad distinta, antagonista a la capitalista, basada en la solidaridad de clase y la cooperación mutua con sus periódicos, sus sindicatos, sus ateneos, sus clubes. ¿Cómo es eso de la expresión política? ¿No es una Argentina liberal llena de libertades para todos? Va quedando claro que el liberalismo... Liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Qué gracioso! Qué chamullo esto, Sí. Como me hace doler los oídos cada vez que lo escucho. Porque el liberalismo argentino siempre fue conservador y elitista. Si hay algo que odia a un liberal es la expresión libre del pueblo y de la clase trabajadora. Posta odian todo lo que el pueblo le haga feliz. Desde todos los puntos de vista, porque odian el carnaval, odian el barrio, odiaron el tango, odian a las personas queers, a los pobres, pero sobre todo odian la organización libre de la clase trabajadora. Totalmente. Sí. De hecho, en la Argentina de hace 100 años, la represión, incluso con el ejército, a las huelgas obreras era moneda corriente. Sí. Otro elemento para entender en qué sentido es el sueño húmedo de este gobierno, ¿no? Busquen quién fue Héctor Varela, por ejemplo, el que acribilló a los trabajadores de la Patagonia. Hay mucho personaje nefasto mataobrero en esta época, donde cada reclamo realizado por las organizaciones del movimiento obrero era respondida con represiones brutales o con expulsiones arbitrarias de inmigrantes que militaban en el sindicato. La Argentina del Centenario era una Argentina profundamente desigual, represiva y elitista. Sí. Es decir, que esa Argentina potencia, supuesto faro de Occidente de la que habla el presidente, es básicamente eso, un país dependiente con una gran riqueza resultado de condiciones naturales, básicamente buenas tierras, sin mucha inversión, básicamente podríamos decir sin ningún mérito, y esa riqueza concentrada en esas pocas manos, como veníamos viendo, y desparramada para la mayoría de la población, una gran miseria. Sí, población que por cierto en esta época todavía es muy poca, lo es en la actualidad, ¿no? Pero en esta época va a ser muy poca. Por eso, este dato que les gusta tanto a los liberales y del cual se agarran fuertemente para decir que Argentina era potencia, es decir, que el PBI per cápita daba muy alto y que eso lo ubicaba entre las principales potencias de la época, en realidad, matemática de cuarto grado, es porque es una gran entrada de divisas, pero dividida entre muy pocas personas. Entonces es obvio que por persona va a dar muy alto, pero esto no significa que se reparta ni siquiera cerca de equitativamente. No está súper concentrado, pero bueno, el dato está. Si uno lo quiere dividir de esa forma, el número te va a dar. Sí, pero lo importante, quizás lo más importante para nosotros, no es tanto denunciar a qué modelo de Argentina quieren volver ellos, sino cómo se lo enfrenta y sobre todo quiénes lo hicieron antes que nosotros, quiénes son nuestros ancestros, a quienes queremos construir desde el presente como nuestros ancestros, porque su herencia es la que queremos retomar. Googleen quién era Ramón Falcón, pero sobre todo, quién era Simón Radowisky, a quien Damián Cifrón, para el director de la película Relatos Salvajes, le hace como una especie de homenaje con el personaje Bombita que encarna a Ricardo Darín. Totalmente. Gran película, y ahí está la referencia a Simón Radowisky, un obrero anarquista judío de origen ucraniano que con tan solo 18 años, ¿no es cierto?, ahí la presencia de la juventud también, atentó contra Ramón Falcón con una bomba. Me hace pensar en que deberíamos plantearnos, ¿no?, la libertad para Luigi, quien acaba de cometer un asesinato político sobre uno de los CEO de las empresas de salud más grandes de Estados Unidos. Y sí, cuando el hartazgo y la rabia, ¿no es cierto?, son muy extremas y la desigualdad es muy grande, bueno, el pueblo encuentra sus formas a veces de mostrar ese descontento, que es lo que hizo Simón en nombre de toda la clase obrera, un hecho de venganza, ¿no? Sí, al que vindicó, digamos, a ese Falcón que fue asesinado por Simón, es el que le da el nombre a la escuela de policía más importante del país hoy en día. Pero en aquel momento él era famoso y conocido por haber mandado a ametrallar un acto del 1 de mayo en 1909, dejando un saldo de 11 obreros asesinados. Puede leer en La Nación que un cronista del diario La Nación le pregunta al coronel Falcón: dígame, señor coronel, ¿por qué usted mandó reprimir si todavía no había habido ningún disturbio? Y el coronel le responde con estas sabias palabras: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Sí somos un podcast rojo. Bueno, es interesante, ¿no? Porque desde la clase trabajadora también podemos recuperar las experiencias de organización, ¿no? Recuperar nuestra historia para enfrentar ese modelo que quieren reimplantar. Digo, tenemos a las mujeres que encabezaron la huelga de inquilinos y organizaron los conventillos para resistir la represión policial.
las huelgas insurreccionales de la Semana Roja en 1909, a propósito de Falcón, ¿no? Que Claro. lo veníamos nombrando, las de enero de 1919 y de la Patagonia Rebelde, las huelgas políticas del Centenario en 1910, todas esas experiencias de organización y de lucha que buscaban abrir la posibilidad de un futuro diferente al de un capitalismo dependiente que es propio de una clase burguesa parasitaria como la de la Argentina de ayer y de hoy. Efectivamente, Sí. y también hay que destacar la capacidad que tenían militantes anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios de confluir en la acción callejera, la capacidad de las masas de participar en política, de no esperar a que una dirigencia partidaria que no consulta nada con nadie sea la que dice qué hay que hacer y peor aún, la que todo el tiempo nos dice qué no hay que hacer, ¿no? Claro. Algo muy del presente, el llanto, y no se puede no dar la relación de fuerzas y entonces no hacemos nada y dejamos que nos Sí. pasen por arriba. Nos queda para otro capítulo profundizar en las distintas corrientes político-ideológicas que van a actuar en los inicios del movimiento obrero, pero ahora resaltamos esto, la capacidad de organizarse aún frente a las condiciones más duras, de enfrentar abiertamente al régimen, la solidaridad de clase y la claridad para señalar el enemigo, es decir, a las patronales. Totalmente. En esa historia de nuestra clase que encontramos los puntos de apoyo, ¿no? De constitución de la clase obrera argentina como una clase combativa, que no se deja prepotear, que se organiza aún ilegalmente con sus periódicos, sus clubes y ateneos, sus locales, y en las que van a surgir expresiones revolucionarias. Por eso, les comunistas decimos que una de las tareas centrales de esta época que nos toca vivir es volver a tener un horizonte revolucionario que se plantee en serio contra el modelo de aquella Argentina del Centenario, pero que también le diga no a la Argentina actual, de pobreza, precarización y desigualdad creciente. Que con la combinación de nuestros enormes bienes comunes o recursos naturales, como llaman los patrones, el cuerpo de la mayoría de las personas trabajadoras que todos los días hacemos funcionar el país y de esta otra rica tradición de lucha y organización que tenemos, podemos pensar un país diferente, un país socialista, donde quienes gobernemos seamos nosotros, para que la riqueza producida sea producida en relación más orgánica con la naturaleza y que a la vez sea una riqueza social y no privada. Como decían por ahí, ¿no? Para nosotros nada, para todo es todo. El país debería ser realmente de quien lo trabaja, no son las patronales las que lo hacen funcionar. Por eso, la perspectiva de una organización socialista de la sociedad parte de pensar a la sociedad como de trabajadores sin patrones, ni terratenientes, ni banqueros. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Aldo, Mile, muchas gracias por compartir la mesa, por compartir esta charla. Placer compartir con ustedes siempre. Le vamos a agradecer también a los compas que están a cargo de esta grabación, a quienes se encargan de la postproducción, a Antena Negra por este maravilloso estudio y a ustedes que están escuchando. Hasta la próxima. Chau. Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Llegará el día en que te irás y yo también me iré contigo. Quizá me quede otra aventura antes de irme a las alturas. Llegará el día en que te irás, cuida tu astucia, honra tu baile. Yo te pregunto, ¿me acompañarás a abrir las jaulas